Bueno, presidente. Ha llegado la quemada. ¿Cómo está? Bueno, hoy sí tienes corbata buena. Pero tu consejera planta. Sí. Tú lo plantas, entonces cuando tú lo planteabas yo no. Ahora- Como ya está dicho. Nos pasa lo mismo. No, Te queda otro por delante, eso que es no el que enreda. ¡Hombre! Yo siempre he Eso es querido una uno. técnica muy depurada. Y lo bien que Aquí tenéis trabajo. Claro que sí, muy bien, encantada. Ya su delegada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. El motivo que hoy nos reúne en este singular evento es la firma de unos parques eólicos marinos de Iberdrola. En primer lugar, nos da la bienvenida Eduardo. Muy bien, pues nada, simplemente daros la bienvenida. Un acto tan importante para este astillero y para toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Contratos por un total de 1.300 millones de euros y nacida a partir de la estrategia pionera de Iberdrola que lleva... Presidente, el compromiso de Iberdrola con Navantia, porque es el compromiso de que no íbamos a ser capaces de hacerlo, de que no teníamos experiencia. Tengo que decir que han sido... fotografías de recuerdo también en la parte exterior de... Es una colaboración que se traduce en puestos de trabajo, en facturación, que se traduce, cómo no, en pago de impuestos y una facturación que se traduce, sin ninguna duda, en un valor montante de hasta 400 millones para los próximos 23-25. Su destino, como acaba de referir las distintas informaciones, son pues, los principales mares del mundo, las principales potencias del mundo. Alemania, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, en definitiva las economías más importantes del mundo y aquellas que están a la vanguardia de la energía verde. Estamos, por tanto, acogiendo un acuerdo marco que es una oportunidad para apoyar y seguir apoyando las garantías de trabajo y de prosperidad en una comarca que lo necesita más que en ninguna otra comarca de Galicia. Para hacerlo posible, este consorcio Navantia y Windar pondrá en marcha una fábrica, como refería la ministra, en terrenos de Navantia Fene, en el que vamos a mejorar las capacidades de este astillero público y en el que va a permitir abrirse un nuevo producto dentro del sector de las cimentaciones marinas fijas, porque el portfolio de productos de este sector acaba de comenzar y estoy convencido que los que van por delante tienen camino recorrido en relación con otras instalaciones que acaban de empezar o que todavía no han empezado. Esto ratifica la confianza en la industria gallega, ratifica la confianza en la productividad de nuestros trabajadores, ratifica la confianza en la estabilidad de nuestras instituciones, ratifica, en definitiva, que cuando tenemos una oportunidad en Galicia intentamos aprovecharla. Es un mensaje que debemos de seguir difundiendo. La industria gallega tiene potencial. Si tenemos trabajo, tenemos sin ninguna duda capacidad para producir productos con valor añadido y que compiten con cualquier otro astillero del mundo